Bien, profe, bien, con mucha energía. El quiz les fue de la siguiente manera. Luz Adriana, pues, Torres, listo. Hola Vanessa. Listo. Y estas fueron las notas hasta el día de hoy. Entonces, Profe, yo quedé muy colina porque en el último segundo se me saltó una respuesta y no me di cuenta y me saqué 4. Solo tendría una mal, pero bueno. bueno, algunos se dejaron pillar la copialina, ¿no? Yo sé por qué lo digo. Algunos esperaron hasta el último momento que otros respondieran, estaban conectados a la clase y abrieron el quiz tardísimo. Entonces, si algunos se demoraron todo, lo abrieron. Algunos demoraron casi una hora para responderlo, imposible que otros lo respondan 20 minutos. Entonces, tengan cuidado con eso, muchachos. Eso es lo que realmente choca. Y choca es que se dejan pillar. Yo espero que no se dejen pillar. Es lo único que les digo. No se dejen pillar, muchachos. Que se dejaron pillar varios. Digo varios, son varios. Bien, vamos a terminar las últimas dos plantillas que nosotros tenemos sobre esto. Esta y la de Ezequiel, ya cuando terminamos y pasamos al tema de organización. Espero que ustedes estén juiciosos leyendo todo lo que tiene que ver con estructura organizacional. Perdón, con manual de funciones y procedimientos, que se los pedí que lo buscara y que ahí estaba. Bien, entonces ya para terminar este tema, dejarlo a un lado, aprobación de las decisiones, estamos hablando, ¿cuántos tipos de sociedades hay? Le quiero preguntar a Giancarlos, ¿cuántos tipos de sociedades hay? Las que hemos visto, mi hermano. Profe, hay 6 tipos de sociedades. ¿Cuáles, Karen? Hay 6 tipos de sociedades, profe. ¿Cuáles? Está la sociedad comandita por acciones, Una, la sociedad limitada, dos, está la sociedad unipersonal, tres, está la sociedad por acciones simplificada, ya la dijo. está la sociedad anónima, Muy bien. Cinco, está, ¿cuál es la otra? te falta una. La LTD. La limitada, profe, la limitada. No, no le falta una, le faltan dos. Tan La raro, tan mal. unipersonal. No, le falta la La- sociedad por acciones simplificadas y le falta la sociedad en comandita simple. Eran las dos que le hacían falta. Tú dijiste la anónima, la limitada, dijiste la sociedad por acciones y empresa unipersonal. Dijiste cuatro. Profe, ya dijo comandita simple. Ella ya la había dicho, profe. Bueno, entonces por eso leo que se escuche mal. Entonces, son ese tipo, son las 6 sociedades. ¿Qué tiene que ver esto con organizaciones? Acuérdense que organizaciones está referente a una empresa. Y una empresa es aquella que produce bienes y servicios para satisfacer necesidades o deseos. Cuando una empresa, digamos, llega a un campo como desconocido, es cuando quiere satisfacer deseos. Y jugar con los deseos de las personas es bastante complejo. Pero no complejo porque tenemos una herramienta básica y muy sencilla que se llama el marketing. Dentro del marketing está todo el proceso del merchandising, que es hacer que la persona, crear estrategias para que esa persona se seduzca a través de las ofertas y las promociones. Promoción está relacionado con bajar el precio y ofrecer el mismo producto, ¿correcto? Oferta, como su nombre lo indica, hay dos palabras claves dentro del marketing, oferta y demanda. Entonces, cuando nosotros hablamos de demanda, son las personas que están comprando productos. Cuando hablamos de oferta, son las personas que ofrecen esos productos para satisfacer necesidades. Al decir ofrecer productos, entonces cuando hablamos de una oferta, estamos hablando de que nos dan más producto por el mismo precio. Es decir, el precio se sostiene. No estamos afectando el margen de contribución. Cuando damos una promoción, una promo, simplemente lo llevamos a las personas en Colombia las confunden promociones con ofertas. Y una promoción está relacionada con que nos dan el mismo producto, pero el precio lo bajan, es decir, el margen de contribución va a disminuir.
¿correcto? Ya los que dieron presupuesto, que ya saben que es el margen de contribución aquí, a qué es que estoy haciendo referencia yo. Bien, entonces tenemos estas 6 sociedades y relacionado con organizaciones, es el tipo de empresa que yo quiero formar. Ya conozco las empresas, cómo se dividen, y ahora quiero formar un tipo de empresa. Como yo no puedo solo, necesito tener personas, como no puedo solo, entonces necesito capital. Una de dos, capital a través de lo que tiene que ver con la banca, o puede ser personas que tengan dinero, y sencillamente yo, como aquí me da la opción, hay 2 empresas que me dan la opción, dependiendo del número de socios, de poner mi conocimiento, que son las sociedades en comanditas, tanto las simple por acciones, como las otras empresas que me permiten en mi sociedad, pero tengo que poner también algo de capital. En algunas se llama capital social y en otras se va a llamar acciones. Es un capital que se denomina por acciones. Bien, entonces, aprobación de las decisiones. En la comandita simple, dice, si en los estatutos o la ley, ojo, por eso dice estatutos o la ley, acuérdense que los estatutos es como se va a regir el tipo de sociedad. Los estatutos, hay modelos, pero esos estatutos realmente se pueden modificar como nosotros querramos, siempre y cuando pues estén sujetos a la ley, pero se pueden modificar, no quiere decir que llevan 20, 30 estatutos, 30 numerales, pueden llevar más, pueden llevar menos. No se establezcan mayorías superiores, se requiere el voto a favor de la mayoría de los socios gestores. Es decir, que si estamos hablando de que es una sociedad en comandita simple, y aquí vamos con los ejemplos y quiero que presten mucha atención para que después de que yo no pongo ejemplos. Entonces, si estamos hablando de que estamos hablando de la aprobación de los gestores y el voto de varios comanditarios que represente la mitad de una de las cuotas. Acuérdese que cuando hablamos de la sociedad en comandita simple, acuérdese de que cuando hablamos de la sociedad de responsabilidad limitada, y acuérdense de que cuando hablamos de la empresa unipersonal es de la única manera en que no se habla de acciones, se habla de cuota de capital. ¿Qué diferencia hay? La diferencia hay es que cuando una empresa se denomina por acciones, es una empresa que está representada o su valor equivale a 1000 o 2000 acciones. Cada acción tiene un valor que lo da la bolsa de valores, ¿cuál? En este caso la colombiana. O hay empresas que cotizan a nivel internacional, es decir, no están en la bolsa de valores, pero están en la bolsa de Nueva York. Por ejemplo, Ecopetrol es una empresa que está cotizando en la bolsa de Nueva York. Entonces, alguien puede comprar acciones de Ecopetrol. ¿Cuándo las compra? Cuando la empresa lo decida, cuando estén los estatutos, cuando quieran vender. Y es lo que ha pasado. Ecopetrol era una empresa netamente colombiana, entonces tuvieron que cambiar su tipo de estatutos porque decidieron vender una participación de la empresa. Creo que en este momento va como en el 40% de ese tipo de empresa. Es decir, ya el 60% pertenece al Estado y el 40% pertenece a privados. ¿Cómo lo compran los privados o cómo tienen participación en esa empresa? A través de las acciones. Entonces, por eso es que en la sociedad en comandita por acciones, la sociedad anónima y la sociedad por acciones simplificadas, especialmente se denomina acciones. ¿Por qué? Porque es la forma como entra la empresa a representarse y de la manera en que se puede vender. Entonces, si alguien dice, no, yo quiero tener más socios, porque si se da cuenta la responsabilidad limitada solamente me permite 25. Si ustedes se dan cuenta, la sociedad en comandita simple solamente máximo me permite 5, ¿correcto? Porque si hay 6, pues ahí está la sociedad en comandita simple, que es a partir de 6. Y la sociedad anónima no me exige un número máximo, igual que las sociedades por acciones simplificadas. Igual pasa con la empresa unipersonal, que la empresa unipersonal solamente me permite formarme a través de una persona natural o me permite formarme a través de una persona jurídica, pero yo como persona puedo formar esa empresa unipersonal, es decir, soy el máximo gestor, representante, el delegado, el dueño, propietario, como lo queramos llamar, la empresa unipersonal, pero es una empresa que está tendiendo, es un tipo de sociedad que está tendiendo a desaparecer porque para ello nacieron las sociedades por acciones simplificadas. Puede ser una pregunta de las 10 que tengo que enviar. Entonces, por eso es que en esos 3 tipos de sociedades, y esa es la gran diferencia, y todas tienen su valor, y valor importante para la creación de empresas dentro de organizaciones, y es eso, que una me permite generar valor. Entonces, yo, por ejemplo, tengo una sociedad anónima, que el número mínimo es 5 socios para crearla, y máximo no tiene límite, ¿correcto? Entonces, sencillamente yo quiero que esa empresa tenga participación, siento que la empresa vende, pero la empresa está llegando a un punto donde no tiene liquidez.
Entonces, para ello necesito liquidez. Como necesito liquidez, necesito dinero, pues ahora la convocatoria, reformo los estatutos, me los aprueban los estatutos y ingreso 5 o 6 socios más. Es decir, puedo, a través de esos 5 o 6 socios más, puedo vender, por ejemplo, unas 100, 200 acciones, dependiendo la cotización que tenga la empresa o cómo se constituye la empresa según las acciones que tenga. Entonces, volviendo aquí al tema de la sociedad en comandita simple, dice, si en los estatutos o la ley no se establecen mayorías superiores, se requiere el voto a favor de la mayoría de los socios gestores y el voto de varios comanditarios que representa la mitad más una de las cuotas. Ojo con esto, ¿qué es lo que yo quiero decir? Si tenemos aquí nosotros, qué pena, si tenemos aquí nosotros en la sociedad comandita simple una sociedad creada por 5 personas, de las cuales 3 son gestores y 2 comanditarios, entonces me quiere decir de que debo obtener los votos para aprobar cualquier decisión. Por ejemplo, la venta de algo, la venta de un activo de la sociedad, es un ejemplo. Entonces debo tener el voto de los 3 gestores, no puedo obtener el voto de 2, ni mucho menos de 1, y debo obtener el voto de la mayoría de los socios gestores y el voto de varios comanditarios que representan la mitad más una de las cuotas. Si las cuotas en que se ha representado este tipo de sociedad son 2 socios comanditarios y solamente uno la tiene, la mayoría de esas cuotas, entonces basta con el voto de un solo socio comanditario que tenga la mayoría. Pero si el que tiene la minoría vota a favor, no se puede. Es decir, en este caso no hay aprobación de las decisiones. Tendrían que entrar a convencer al socio que tiene las mayorías, porque si no están los estatutos, entonces se debe hacer ese tipo de procedimiento, ¿correcto? Ahora, si hay un solo socio comanditario y hay 4 gestores, pues se necesita la aprobación de los 4 gestores y se necesita la aprobación de por lo menos ese socio. Si ese socio gestor no está de acuerdo, porque se supone que es el que ha puesto el capital, pues no se puede acceder a absolutamente nada. Tiene que haber la aprobación de uno o varios, pero sobre todo que tenga la mayoría de las cuotas en que se divide ese capital social que se ha aprobado para la sociedad en comandita simple. ¿Preguntas ahí? No, profe, yo iba, pues levanté la mano tantico para preguntarle algo, pero usted ahí mismo no respondió, así que no. Ah, bueno, no, es que no alcanzo a ver. Ahí el que levante la mano va a ser muy difícil que lo vea. Por eso al final de que hable de algo, pues lo voy a preguntar a ver qué dudas tienen. Bien, siguiendo, aprobación de la reforma estatutaria. Entonces, si se quiere reformar digamos, como la carta magna de la sociedad, como para una empresa es el estatuto tributario, lo mismo es para Colombia la constitución política. Es así, digamos, como el equivalente. Entonces dice, para cambiar uno o varios artículos de los estatutos, se requiere la aprobación de todos los gestores y por lo menos la aprobación de la mitad más una de las cuotas del capital. Entonces lo mismo que sucede en la parte de arriba. Pero en este caso dice, ¿cuál es la diferencia con lo de arriba? Es que en lo de arriba dice, si en los estatutos o la ley no se establecen mayorías supervisores, por ejemplo, ¿qué se puede establecer en los estatutos? Que solamente los socios gestores pueden tomar las decisiones en cuanto a ventas de activos. Por ejemplo, eso puede estar dentro de los estatutos. Si se quiere vender un activo y no está dentro de los estatutos, entonces sencillamente entra a regir lo de abajo. Se requiere el voto a favor de la mayoría de los socios gestores. Bien, o por ejemplo, si en los estatutos está o no se establece nada sobre digamos que hay ahí son cuatro socios y se quiere ingresar un socio gestor más a la sociedad para un total de 5, si no está dentro de los estatutos, entra a regir lo que es la parte de abajo. No se establecen mayorías superiores, entonces se requiere el voto a favor de la mayoría. Totalmente diferente es en la aprobación de las reformas estatutarias. Ojo, para la modificación de una reforma estatutaria sí es obligatorio esto. No es lo que digan los estatutos como se hayan plasmado, no, de esa manera no se puede, es como lo dice la ley, y la ley que es esto, la aprobación de todos los gestores, y por lo menos de un voto comanditario de la mayoría de los, digamos, un ejemplo, si yo tengo un solo socio gestor, es decir, el que generó la idea, que es el representante legal de la sociedad, el que va a responder, y tengo 4 socios comanditarios, y uno de ellos tiene la mayor participación de cuotas, entonces para la aprobación de una reforma estatutaria, ¿qué votos se necesitan?
¿Cómo, profe? Es que me perdí un momento. A ver, estamos hablando aquí de la reforma de la aprobación de los estatutos. Y dice, para cambiar uno o varios artículos se requiere la aprobación de todos los gestores y por lo menos la aprobación de la mitad más una de las cuotas de capital. Ejemplo, si las cuotas de capital para una sociedad X, estamos hablando de comandita simple, está dividida en 21, no, pongámosle 23 cuotas. Está dividida en 23 cuotas. Acuérdese que eso queda registrado en la Cámara de Comercio. Está dividida en 23 cuotas, ¿correcto? No acciones, sino cuotas. Entonces, tiene un solo socio gestor, son 5 socios. Tiene un solo socio gestor y tiene 4 comanditarios. Ahí están los 5. Pero resulta que uno de los 5 socios comanditarios es el que tiene la mayoría de las acciones. Es decir, si son 23, en la mitad más 1 sería 12. ¿Correcto? Entonces, digamos que un solo socio tiene la mayoría, es decir, 12 acciones. Para aprobación de uno o varios artículos de los estatutos, para ese ejemplo que les estoy poniendo, ¿cuántos votos se necesitan? ¿Y de quiénes? Pues serían 2 votos. 2, sí, exacto. Sí, 2, el del gestor y el de la persona que tiene más cuotas de capital. Muy bien, eso es. Porque así los otros, como él tiene la mayoría, así los otros 3 socios que son comanditarios voten, no les va a alcanzar, porque tiene la mayoría. Lastimosamente la mayoría la tiene una sola persona de los socios gestores. Muy bien, son dos votos nomás. Excelente. Profe, ¿y si se ven 2 personas que tengan, o sea, mayores cuotas? O sea, sí, o sea, que hayan 2 iguales que tengan mayores cuotas. Pues se suman. Digamos, se suman. Acuérdese que se están sumando. Estamos diciendo que si esa sociedad tiene 23 cuotas, entonces hay 2 socios que tienen la mayoría. Dame un ejemplo. Hablemoslo con 23. Dame un ejemplo. Sería más o menos 8. 2 de 8 y 1 de 7. 8, 8, 16 y 1 de 7. ¿Cierto? ¿Sea así? 2 tienen 8. Y 1 tiene 7. Estamos hablando de los comanditarios. No, y son 4. Estaríamos hablando de 7 o de 6. Ya. Según el ejemplo que usted me está poniendo, es un solo socio gestor y tenemos 4 comanditarios para un total de 5 socios. Con las 23 cuotas en que se divide esa sociedad en comandita simple, tendría que ser, cada 3 socios tendrían 6 para un total de 18 y un solo socio tendría un total de 5, uno solo, ¿correcto? Entonces, hay 3 socios que tienen la misma cantidad de cuotas o participación dentro de esa sociedad. Entonces, si votan 2, estaríamos hablando de ¿cuántas? de 12 nomás. De 12. ¿Y cuántas se necesita? Son 23. 11. No, señora, porque es la mitad más 1. Ah, sí. 12. O sea que cumple. Sí, profe. Sí, Claro, profe. claro que cumple, porque son 2 socios que tienen participación de 6 cuotas cada uno. 6, 6, 12. Y tiene 23 acciones la sociedad. Entonces sería la mitad más 1 sería 12. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que si el socio gestor está de acuerdo, pero hay un socio que tiene 6 acciones y otro que tiene 5, ¿se aprobaría la reforma estatutaria? Pues sí, profe, porque ya sí, los Señora, 2 que tenían... No, señora. ¿No? Porque uno tiene 6 y otro tiene 5. ¿Cuánto le da? 11. ¿Y cuánto se necesita? Ay, sí. 11, pues la 11. mitad y 1. Bien. Ay, o sea que no se puede. En ese caso no se aprueba la reforma de los estatutos, porque serían 11 socios, serían 2 socios y los 2 socios sumarían 11 cuotas de capital, quedarían pendientes 12. Ganó, porque según esto se necesita la aprobación del socio gestor o de los socios gestores,
no sé, y aquí no habla de la cantidad de socios comunitarios, sino de aquella persona que tiene la mayor participación de cuotas. Acuérdense que la gente aporta capital y las cuotas es la forma en que se denomina ese aporte. Yo aporté 3 cuotas y cada cuota equivale a 3 millones de pesos. De esa manera, ¿correcto? Porque el dinero, las cuotas tienen que valer. O sea, usted no puede decir, por ejemplo, más adelante, yo vendí mi participación y mi participación yo doy 3 millones y me tienen que volver los 3 millones. Las cuotas van creciendo, se van valorizando a través del tiempo. Entonces, y de esa manera, como en unas se llaman acciones, en esas se llaman cuotas de capital, que es lo mismo que los aportes sociales. En todas hubo aportes sociales, es decir, capital social, dinero en efectivo. ¿Está claro lo que tiene que ver en la aprobación de las decisiones en comandita simple? ¿O tiene preguntas? Sí, profe. Muy bien. ¿Cómo es la aprobación de las decisiones en la sociedad en comandita por acciones? Que es totalmente diferente. ¿Y qué se diferencian? Responsabilidad de los socios y en el número de socios para crearla. Entonces dice, si en los estatutos o la ley los establecen mayorías, lo mismo que el anterior, se requiere el voto a favor de la mayoría, ojo, se requiere el voto a favor de la mayoría de los socios gestores, más el voto de varios comanditarios con la mitad más una de las acciones representadas en la reunión. ¿Qué diferencia hay? La diferencia es que en la comandita simple se necesita la aprobación de todos los gestores, y resulta que aquí solamente se necesita la aprobación de la mayoría de los gestores. Entonces pongamos un ejemplo de 10, no, leamos todo y ahorita ponemos el ejemplo. Bien, la aprobación de las reformas estatutarias. Acuérdense que lo mismo, cuando ustedes en Colombia quieren lo que se llama una constituyente, pues es reformar prácticamente la constitución política de Colombia, lo que va a suceder ahorita en Chile, una constituyente. Y todo eso sucedió y surgió a través del paro que hubo en Chile. Las marchas que hubo en Chile creo que son en el 2020, el año pasado. O antes del COVID, no me acuerdo cuándo fue eso bien. Entonces dice, aprobación de la reforma estatutaria, es decir, la carta magna de la sociedad. Entonces, para cambiar uno o varios artículos de los estatutos, se requiere la aprobación unánime. Cuando digo unánime, quiere decir de que todos están de acuerdo. De los gestores, más la mayoría de los votos representados en las acciones de los comanditarios presentes en la reunión. Si ve que aquí hablamos de cuotas de capital y aquí ya hablamos de acciones. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Digamos que en la primera se quiere vender lo mismo, un bien, un artículo, un carro, un lote, una casa que tenga la sociedad, ¿correcto? Para poder vender eso que hace parte de la sociedad, si no están los estatutos, ¿cómo se vende eso? Si no está, es decir, puede decir que el representante legal es la persona que va a tomar la decisión sobre la venta y el uso de ese artículo. Entonces, si están los estatutos, eso no se somete a votación, porque los estatutos lo está diciendo. Pero si en los estatutos no dice nada referente a la venta de ese artículo, entonces, ¿a qué se debe someter? Se debe someter a la mayoría de los socios gestores más el voto de varios comanditarios con la mitad más uno de las acciones. Ejemplo, si en este caso tenemos 9 personas, 9 socios, ahí estoy hablando de una sociedad comandita por acciones porque es superior a 6, no puedo formar otra comandita. Entonces resulta que de esos 6, 5 socios son gestores, ¿bien? Y estamos hablando de que los cuatro restantes son comanditarios, ¿correcto? Esos 4 comanditarios, lo mismo, se divide por acciones, ¿correcto? En este caso, la sociedad se compone de 23 acciones, lo mismo, pero la acción, a diferencia de las cuotas, es que en este caso puede tener mucho más valor. Acuérdense que la empresa se mide por acciones, pero las acciones tienen valores. Entonces, una acción puede ir desde 1.500 pesos, como hay acciones que pueden valer hasta 2, 3 millones de pesos dependiendo de la empresa, y eso lo hace dependiendo de las utilidades. Bien, entonces digamos que sean 9 socios, 5 gestores, 4 comanditarios. Esos comanditarios tienen 23 acciones, o la empresa se divide en 23 acciones. Cada socio tiene 6, 6, 6 y uno tiene 5 acciones. Entonces, para la aprobación de esa venta de ese artículo, o de cualquier bien, o para ingresar otro gestor, o para ingresar otro socio comanditario, se necesita que esté la mayoría de los socios gestores. Es decir, tienen que haber ¿cuántos socios gestores? 5, profe. No, señora. 4. No, señora. No, señora. Si son 5. Pues más de la pues serían mitad, 3.
3. Entonces se necesita la votación de por lo menos 3 socios gestores. Ahí tenemos la mayoría de los socios gestores. Y después dice, con la mitad más una de las acciones representadas. Lo mismo, necesitamos 12 acciones por lo menos. Es decir, que necesitamos la votación de cuántos socios comunitarios. Según el ejemplo que les he puesto. De 3, profe. No, señora, de 2 y que tengan 6 acciones cada uno. 3 siempre y cuando me vote. Siempre y cuando me vote. Es que necesitan 2, porque es que si póngale que va. Si vota a favor, uno que tenga 6, otro que tenga 5, no se puede, ¿correcto? Se necesitan solamente 2, pero que tenga cada uno 6 acciones. Como hay 3 que tienen 6 acciones, no cuotas, sino acciones, pues en el caso necesitan 2. Si resulta que Pues solamente eso depende de las acciones que tenga cada uno, porque solamente uno puede tener la mitad, ¿no? Pero por eso le estoy diciendo a Tri, para este ejemplo que estoy poniendo, sí se necesitan solamente 2 personas, cada uno que tenga 6. Ahora, entonces cambiémoslo. Solamente hay 5 gestores y solamente hay 2 comunitarios, es decir, tenemos 7. Si es 7, sigue siendo una sociedad comunitaria por acciones porque la simple no puede ser, porque son 7. Acuérdense que la comunitaria por acciones es a partir de 6, mínimo 6. Entonces, según el ejemplo que tú me dices, Astrid, y si son 23 acciones, entonces cada uno de los 2 gestores, uno tiene, por ejemplo, uno tiene 12 y el otro tiene 11. 11 y 12, 23. Ahí están las acciones en que se divide esa sociedad. Quiere decir que se necesita la votación de 3 socios gestores y se necesita la votación del que tiene la mayoría de las acciones. Del que tiene la mayoría de las acciones. Ahora les pongo otro ejemplo. Entonces. Claro, entonces les pongo otro ejemplo. El mismo, pero cambiemos solamente los comunitarios. ¿Cuántos? 3. Estaríamos hablando 5 socios gestores y 3 comunitarios me da 8. Al haber 8 socios, hoy lógicamente tengo que formar una sociedad comandita simple, porque algunos no ponen dinero. Es el tipo de sociedad que me permite crear. 23 acciones. Uno tiene 8, 2 tienen 8 y uno tiene 7. 2 tienen 8 y uno tiene 7. Si vamos a vender algo y resulta que vamos a vender algo y resulta que están de acuerdo 3 socios gestores de los 5, no hay problema. Pero está de acuerdo o vota a favor el que tiene 8 y el que tiene 7 acciones. ¿Se aprueba la decisión? O sea, vota el que tiene 7, pero también vota el que tiene 8, ¿sí? Ah, exacto, de los 3 comunitarios. Sí. ¿Se puede o no se puede? Sí, porque votó el que tiene 8. Lógico, porque es que, acuérdense, tienen que, por ejemplo, yo le digo a ustedes que son 23 acciones. De una vez partan, son 12. Tienen que haber sumar 12 acciones. Y uno que tiene 8, otro que tiene 7, pues da 15. Se pasó hace rato, 3 acciones de más. Entonces la decisión se aprueba. ¿Cuándo no se aprueba? Si tenemos 5 socios gestores y todos votan a favor de esa decisión, ¿correcto? Pero solamente vota un solo socio gestor que tiene 8, no se va a aprobar la decisión. Para el caso de la comunidad por acciones. Eso, lo que estoy diciendo, aplica para cuando lo que se va a hacer no está dentro de los estatutos, ¿correcto? Pero la ley dice que para reformar un artículo estatutario o para agregar uno, para quitar uno de los estatutos, se debe necesitar ese tipo de aprobación. La mitad más uno de los gestores y la mitad más una de las acciones en que se divide el capital de la sociedad comandita por acciones. ¿Correcto? ¿Preguntas? Profe, yo tengo una. A ver. Ahí dice que de los comanditarios presentes en la reunión, o sea, digamos que si faltó gente en la reunión no cuenta, solo cuenta con la gente que hay en la reunión. No, solamente con la gente que está dentro de la reunión, porque son los que, lo único es que deben llevar apoderado, que deben estar, son los gestores. Los comanditarios no. ¿Correcto? Ah, bueno, profe. Bien. Sociedad de responsabilidad limitada. Esa sociedad limitada se constituye por ¿cuántos socios? Mínimo y máximo.
Mínimo 2, máximo 25. Muy bien, muchas gracias. Así es. Regla general, es decir, aplica para todo. Es necesario que dos o más socios, que tengan por lo menos la mayoría absoluta de las cuotas en que se divide el capital voten a favor de la decisión. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Como estamos hablando de que esto máximo son 25 socios, pues digamos que hay una sociedad que tiene 25 socios. ¿Cuál sería la mitad más uno? Profe, qué pena, me repite, no es que tengo el internet malo. Es necesario que dos o más socios que tengan por lo menos la mayoría absoluta de las cuotas en que se divide el capital. Cuotas. Ojo con eso, no son acciones, son cuotas. Entonces, si hay una sociedad de responsabilidad limitada compuesta por 25 socios, ¿cuál sería la mitad más uno entonces? 12 y más 1 serían 13. Exacto, no, perdón, sí, socios, digo, las cuotas de capital 25, qué pena, son 25. Entonces las cuotas de capital la mayoría serían 13, ¿correcto? Entonces se necesitan que dos o más socios tengan esas 13 cuotas de capital, ¿correcto? Me da 26. Que dos o más socios tengan 13 cuotas de capital. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que está diciendo acá? Y es lo que quiero que presten atención. Resulta que, por ejemplo, hay, no sé, 20 socios en una sociedad de responsabilidad limitada. 20 socios, 20. Y resulta que un solo está compuesta por 25 cuotas de capital. Tiene 20 socios y ese capital se divide en 25 cuotas de capital. Resulta que hay un solo socio, uno solo, que tiene 13 cuotas de capital. ¿Se aprobaría? Sí, porque es el que mayor tiene. Sí. Pero mira lo que dice acá. Es necesario, por regla general, que dos o más socios, estamos hablando de pluralidad. Entonces, normalmente lo que se hace ahí, con ese ejemplo que yo les he puesto, es que no se puede aprobar la decisión. Pero por obvias razones, dentro de una sociedad de responsabilidad limitada, no se va a permitir que una sola persona tenga la mayoría de las acciones. Si no, eso se monopoliza absolutamente todo. Pero según lo que dice la norma acá es que necesita un número plural, no singular. Es decir, así una sola persona tenga la mayoría de las cuotas, no se va a poder aprobar la decisión. Y por lo tanto la sociedad no lo va a permitir. Tengo una pregunta acá. Acuérdense muchachos, de que las sociedades cuando me da un número mínimo, un número máximo, y cuando me da un número que no tiene límite de socios, es una sociedad que me permite vincular a más societarios, o a más socios, ¿correcto? A más personas involucradas en la idea de negocio. Lógicamente tendrán que aportar, es lo que sucede cuando es una cooperativa, lo mismo. Una cooperativa ahorro y crédito, usted va y usted hace unos aportes, le dice le prestamos el 10% de lo aportado, por ejemplo, es un tipo de negocio explotar. Entonces usted puede ingresar a eso, pues usted le dice, usted tiene que, si quiere 10 millones, tiene que aportar, si quiere 10 millones, tiene que aportar 1 millón de pesos. Si quiere 100 millones, tiene que aportar 10 millones. Entonces queda ahí como ese aporte. Entonces resulta que tengo una sociedad de responsabilidad limitada, ¿correcto? Tengo 25 socios. En ese caso quiero ingresar 2 socios más. ¿Qué es lo que tengo que hacer en ese caso? Profe, ahí ya no sería esa empresa, ¿no? Ya sería más grande, o sea que cambiaría al anónimo, ¿no? Muy bien. ¿Quién lo dijo? Dayana. Muy bien, tiene 2 opciones, Dayana. Primero, como el tope máximo son 25 socios, ¿correcto? Y quiero ingresar 2 más, por lo tanto no lo puedo hacer por el tipo de sociedad. ¿Qué me toca hacer con esa sociedad? Me toca no disolverla, sino liquidarla, ¿correcto? Porque disolver es parar actividades, y yo no quiero parar actividades, las actividades van a seguir. Lo que tengo que hacer es cambiar el tipo de sociedad, tengo que liquidarla y volver a una sociedad anónima, que es la que me permite esto, o una sociedad por acciones simplificadas, las dos que yo quiera escoger. Normalmente siempre las personas delimitadas pasan a una anónima, porque pues esta está relativamente nueva y esta pues es como el cuento, está pegando bien. Se puede pasar a cualquiera de estas dos.
Ustedes se acuerdan que cuando se quería ceder la participación en una empresa unipersonal, si esa participación se cedía a 2 o más socios, ya no se conformaría una empresa unipersonal, entonces tendría que liquidarse esta sociedad unipersonal para convertirse en cualquier tipo de sociedad. Una sociedad comandita simple, por acciones, de responsabilidad limitada, sociedad anónima o sociedad por acciones simplificadas. Normalmente cuando eso sucede, y por eso nació la SAS, normalmente por eso nació la SAS, cuando las empresas unipersonales venden su participación y se lo venden a varios socios, normalmente tenía la opción de pasarse a una anónima o a una limitada, pero ahora le da la oportunidad o la opción de pasarse a una sociedad por acciones simplificadas, ¿correcto? Las sociedades en comandita simple sucede más que todo como cuando quiere formar una empresa de tipo agrícola, por ejemplo. Por eso yo no sé si usted les dieron unos ejemplos de tipo agrícola acá, no me acuerdo. Creo que todavía no les he hecho ese taller. Pero normalmente sucede, entonces una persona como conoce el manejo de un cultivo, entonces el otro dice, yo le pongo la tierra y usted ponga el manejo, usted sabe cuál es el manejo del cultivo. Entonces, si son 3 personas, formamos una sociedad comandita simple. Pero si somos 10 y son 5 los que tienen conocimiento sobre ese cultivo y solamente 2 los que tienen la tierra y ponen dinero, pues forman una sociedad comandita por acciones. Unos serían los gestores y otros serían los comanditarios. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Seguimos acá. La mayoría absoluta es la que consta de más de la mitad de los votos. La mayoría absoluta es la que consta de más de la mitad de los votos, ¿correcto? Superintendencia de sociedades. Ojo que esto es otro tema muy importante. ¿Cuándo se aplica eso? También cuando está el tema de las reuniones, y se quiere tomar algún tipo de decisión. ¿Sobre qué? Puede ser una decisión sobre un activo o, por ejemplo, el ingreso de nuevos socios. Ahora, cuando se quiere hacer una reforma estatutaria, ¿correcto? Dentro de la sociedad de responsabilidad limitada, ¿qué se tiene que tener en cuenta para poder agregar un artículo o quitar un artículo o modificar un artículo? Están esas 3 opciones. Agregarlo, quitarlo, modificarlo. Entonces, requiere la aprobación de por lo menos 2 socios que representen el 70% de las cuotas totales de capital. Si ponemos el ejemplo de las 25 cuotas, ¿cuál sería ese 70%? De las 25 cuotas de capital. Serían 18. No, Dayana, dígalo tal cual como es, 17.5 con decimales. Decirlo, Dayana, 17.5. Bueno, sí, 17.5. 17.5. ¿Alguien puede compartir una cuota de capital, puede poner la mitad. Ahí se puede denominar, ¿correcto? Porque acuérdense que no existen solo números cerrados. Entonces, por ejemplo, ¿a qué me refiero con eso? Si una cuota en la que se divide esa empresa, por ejemplo, son 25, alguien puede tener la mitad de una representación de esa cuota y otra persona puede tener la otra mitad, ¿correcto, Dayana? Alguien dice, yo tengo 2.5 cuotas de capital representadas en esa sociedad y yo tengo 3.5 cuotas representadas en esa sociedad, entonces ahí se están sumando. ¿Qué quiere decir? De que si un solo socio tiene 17 cuotas para la aprobación de los estatutos, se requiere mínimo que una persona cualquiera vote, mínimo otra persona. Estamos hablando de los 20 socios, 25 cuotas de capital y hablando de 25 socios. Si una sola persona tiene las 17 acciones, se necesita convencer a otra persona para que se apruebe la reforma de los estatutos, ¿correcto? Sí se necesita la aprobación de otra persona. Él solo no puede, porque tiene 17. Y además aquí dice que se quiere por lo menos de 2 socios, o sea, tiene que haber pluralidad. Si él tiene 18 cuotas, pues lógicamente ese tipo de sociedad que no se va a permitir, porque para eso sería la norma. El día que ustedes quieran formar una sociedad de responsabilidad limitada y que alguien diga, hey, yo quiero tener la mitad más uno de las cuotas, le va a decir, no señor, eso va a ser prácticamente imposible, porque para la aprobación de las decisiones no se va a poder, o sea, si usted solamente va a estar de acuerdo, pues no se va a poder porque la ley dice que se requiere por lo menos la aprobación de 2 socios. Entonces es ilógico, estaría en contravención, estaría en contravía de lo que dice la norma o de lo que dice la ley. ¿Correcto? ¿Preguntas?
O sea que, profe, así tenga, o sea que si una persona quiere poner la mitad de las acciones de la empresa, no se puede. O sea, se está clavando el cuchillo. Porque ¿cómo hacer para aprobar una decisión, Dayana? Dime cómo apruebas una decisión que alguien tenga la mayoría de las acciones. Irías en contra de la ley, en contra de lo que establece la sociedad, en este caso. Entiendo, profe. Irías en contra. Entonces, si alguien dice, formemos una sociedad de responsabilidad limitada, yo quiero tener la mayoría de las cuotas. Entonces, ustedes ponen un valor de las cuotas, cada cuota vale 10, 15 millones de pesos. Entonces, yo me voy a comprar, si son 25 en lo que está dividida la sociedad, correcto, entonces va a decir, quiero tener 13. Entonces, hay que decirle a esa persona que no se va a poder. Enteramente no se va a poder, porque para la aprobación de las decisiones, la norma o la ley dice que tiene que haber pluralidad, ¿correcto? ¿Por qué? Por el tipo de decir, no, pues a alguien se aprueba, ¿correcto? O si no están los estatutos. Sería complicado. Lo que se puede hacer, y pues lo que les estoy diciendo es de manera irresponsable porque no sé si se podrá hacer, es que en los estatutos quede eso. Ustedes pueden tener la mayoría más uno. ¿Por qué? Para el tema de dividendos, por ejemplo. El tema de dividendos. Entonces lo que puede hacer es que la reforma estatutaria, que las decisiones se tengan que aprobar con 2 socios, como él tiene la mayoría, pero 2 socios, lógicamente él y otra persona que tenga, siempre y cuando cumpla con la mayoría, cumpla con la mayoría de las cuotas, ¿correcto? Porque si él tiene la mayoría y votan otros 2 por allá que tienen, por ejemplo, 3 cuotas, pues no se va a poder aprobar la decisión. Pero lo que les estoy diciendo es de manera irresponsable porque no sé si se puede hacer. Pero, en ese caso, ¿cuál sería la solución para una persona que quiere tener la mayoría o la totalidad? Como no lo puede hacer, y es un tema de aprobación de decisiones, pues sencillamente involucra a alguien más, su esposa, un hijo que sea mayor de edad, su papá, su mamá, alguien. Entonces, él puede tener, en ese caso, si son 25, él puede tener 12. Y alguien puede tener solamente una cuota. ¿Correcto? ¿Está claro ese pedazo? ¿Cómo puede ser la solución? Sí, profe. Bien. Sí, señor. Seguidamente tenemos la aprobación en la sociedad anónima. ¿Con cuántas personas se constituye mínimo y máximo? Mínimo 5 e ilimitado. E ilimitado, muy bien. En la sociedad anónima. Entonces dice, si en los estatutos o la ley no se establecen mayorías superiores en las sociedades, es decir, en los estatutos se puede decir de que la mayoría que está en la reunión vota, y eso es lo que se va a aprobar. O se dice que la mayoría de las personas que hacen parte de la sociedad tienen que estar de acuerdo, así no están en la reunión. Eso lo establecen los estatutos, por eso se llama Carta Magna. Que no negocien acciones en el mercado público, por ese mercado público de valores, se requiere la aprobación de la mayoría de los votos presentes o representados en la reunión. Por eso le digo, salvo que no estén en los estatutos, ¿correcto? ¿Preguntas? Nada. En esa solo requieren la mayor aprobación de los votos, ¿sí, profe? Sí. De los que están ahí nomás. Sí. ¿La razón cuál es? La razón cuál es, Dayana. Como es una sociedad que mínimo son 5 y máximo ilimitado, es decir, puede haber una sociedad que tenga por lo menos anónima que tenga 1000 socios. ¿Correcto? Entonces, esa es la manera que se va a aprobar. Entonces, hay una reunión, por eso se hablaba que se hacen reuniones ordinarias y extraordinarias. Ordinarias son las que se establecen en los estatutos. Y extraordinarias se necesitan, por ejemplo, para la aprobación de algo, una reunión urgente, renunció el gerente, necesitan elegirlo, pues así por el estilo. Entonces, renunció el gerente, necesitan elegir un gerente de la sociedad anónima. Entonces, tiene que crear una reunión extraordinaria porque no estaba estipulado dentro de los estatutos. ¿Correcto? Entonces, para ello, para la aprobación de ese gerente, en este caso se necesitan, si van 1000 socios, ¿correcto? Se hace la convocatoria y solamente asisten a la reunión 100. De esos 100, ¿cuántos se necesitan para que haya aprobación de ese nuevo gerente? Ejemplo, se necesitan 51 personas que voten. 51. En este caso se habla de la mayoría de los votos presentes. O que en unas está hablando sobre las acciones y en otra habla sobre votos. Esto es un poco enredado, pero hay que tener cuidado con ello. En la sociedad anónima es la única parte donde se habla de votos. En las otras se hablan de cuotas de capital y se habla de acciones. En las anteriores. ¿Listo? ¿Preguntas? No, profe. Bien.
En la sociedad por acciones simplificadas, la famosa SAS, entonces dice, si en los estatutos, por decir que los estatutos es como la carta magna de lo que va a regir la sociedad, no se establecen mayorías superiores. Se requiere el voto a favor de uno o varios accionistas que representan la mitad más una de las acciones presentes en la reunión. Entonces aquí lo que está diciendo, aquí lo que me está diciendo o me da una pauta a mí para decir, por ejemplo, si quiero formar una sociedad por acciones simplificadas con dos personas, es decir, de dos personas, otra persona y yo, digamos, para el tema de la toma de decisiones siempre va a ser complicado porque es un número par. Él está de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, no hay decisión. Entonces, normalmente, ¿qué se requiere en este caso? ¿Qué sería como lo más sano? Por ejemplo, pregunto. ¿Cómo, profe? Ay, que no sé si es mi internet o es suyo, pero me escucho como entrecortado, qué pena. Ya probamos si soy yo. ¿Alguien me escucharon bien o solamente Dayana me escuchó mal? ¿O todos me escucharon mal? Se le escucha bien, profe. No, yo lo escucho bien. Dayana, entonces es su internet. Bien, dice, si en los estatutos no se establecen las mayorías superiores, ¿correcto? Mayorías superiores en los estatutos. Por ejemplo, dice que la mayoría superior es aquella persona que tenga más acciones, que eso se establece en los estatutos. Si eso no se establece en mayorías superiores, es decir, en ninguna parte, en ningún artículo de los estatutos habla sobre la mayoría para la toma de decisiones o para algo, no habla en ningún lado. Entonces, ¿qué es lo que se hace o qué es lo que dice la ley? Se requiere el voto a favor de uno o varios accionistas que representan la mitad más una de las acciones presentes en la reunión. Presentes en la reunión. Entonces, por ejemplo, tenemos la sociedad por acciones simplificadas, ¿correcto? Y se quiere nombrar un gerente. Hay dos personas. Solamente una persona puede elegir al gerente siempre y cuando tenga la mayoría de las acciones. Pero va a ser muy complicado y muy difícil cuando hay una sociedad por dos personas, una SAS, y que ambas tienen la misma participación en acciones y ambas están en la reunión. ¿Qué pasa ahí? Pues no va a llegar a una unanimidad. ¿Qué se tiene que hacer? Pues por el caso general, si las personas, si son dos socios en esta sociedad por acciones simplificadas, pues se requiere dos cosas. Uno, que incluyan un tercer socio para que haya un número impar, ¿correcto? Para que haya un número impar. Y al haber un número impar, así los tres socios tengan la mayoría, así los tres socios tengan iguales cuotas de acciones, y llaman cuotas de participación, se llama acciones, tengan la misma cantidad de acciones en la sociedad, pues al momento de tomar una decisión, dos irán para un lado o uno irá para otro lado, o tres irán para el mismo lado o ninguno se irá para el mismo lado. Ahí se puede tomar una decisión. O cuando son dos socios, para poder tomar una decisión, se quiere decir que alguien tenga la mayoría de las acciones dentro de esa sociedad para poder tomar una decisión. ¿Está claro? Ya. Señor. Bien. Y por último tenemos la empresa unipersonal. Entonces, las decisiones se aprueban por el empresario titular. Acuérdense que en la sociedad por acciones simplificadas, acá mismo, si es una sola persona que forma esa sociedad por acciones simplificadas, pues no hay ningún problema. Es el que toma las decisiones porque él está solo. Es el único accionista y es el dueño y es el representante legal. Bien, eso es lo que tiene que ver en cuanto a la aprobación de las decisiones. 9:51. Descanso de 15 minutos, 10 y 5 minutos nos vemos nuevamente acá. Profe, ¿y será que usted nos podría hacer un favor de hacernos o sea, como una explicación rápida de la evaluación pasada? Que usted dijo que no iba Entonces, aclarar dudas. después de descanso, ¿listo? Bueno, profe, muchas gracias. La clase, ¿me parece? Bueno, profe, gracias.
¿Se terminó la clase? ¿Vas? Sí, esto trabajo el envase. No, vas. No, va a ser. Ay, es que no hay más agua.